Cordial saludo, mi nombre es Pedro Muñetón Martínez, aprendiz del SENA, Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, con ficha 2627-0124. En el día de hoy presentaré el siguiente video de un CRUD API, donde se listan los aprendices. Se mostrará las configuraciones y aplicaciones que fueron necesarias para la creación del API, módulos, librerías y testing. Este CRUD es un mini proyecto donde traemos desde la base de datos tres valores de los aprendices como son el nombre, el género y el link de la foto. Para la realización del proyecto utilizamos las siguientes librerías: Node.js, Express.js, librería que complementa Node.js, EJS, librería que nos permite crear las listas, NodeDaemon, que es una librería que está conformado por scripts que se ejecutan desde el sistema operativo y también se considera como una librería de gestor de cambios. Abrimos Visual Studio Code, donde por medio del entrenamiento API REST realizamos nuestro CRUD de listado de aprendices. En terminal confirmamos inicialmente las versiones Node y NPM. Para el proyecto fue necesaria la importación inicial del package.json para la definición de nuestra interfaz principal. Luego hemos traído la librería global de NodeDaemon para la gestión de cambios en el CRUD y por último hemos importado la instalación conjunta de las librerías para la construcción del CRUD. Dentro del archivo package.json definimos nuestro archivo app.js en main como el principal. En el archivo app.js nos muestra la siguiente configuración. Para la construcción del CRUD se crearon las carpetas y archivos para la ejecución. El archivo routes.js nos permite no solo realizar las instancias necesarias, además de ejecutar procesos de consulta y respuesta a la base de datos que generamos en nuestro sistema de gestión de base de datos. La base de datos para el CRUD es llamada Proyecto Node, cuya tabla para el listado del proyecto es llamada aprendiz. Para el CRUD se creó la carpeta Views, que son las vistas con las cuales se realizan los procesos de editar, insertar y listar la información del aprendiz. Las vistas están con extensión .ejs, la cual nos permite codificar el diseño de las páginas, tomando como base etiquetas de HTML, trayendo los estilos CSS de Bootstrap y también permite realizar procesos de JavaScript. El proceso borrar se redirecciona hacia la vista de listar, gracias a los métodos definidos en el archivo routes.js. Las vistas son manejadas tanto por métodos de routes como del archivo de aprendiz.js. El archivo connects.js de la carpeta config nos permite realizar la configuración de la conexión con nuestra base de datos, utilizando la constante de MySQL, cuyo driver ya viene incluido en la librería de Node. En esa configuración asignamos la constante connects, la cual hace el proceso de acceso al host de nuestro servidor local y a la base de datos proyecto Node. Posteriormente definimos la condicional para la conexión con la variable connects. En caso de presentarse un error, el sistema nos puede mostrar el error. De lo contrario, muestra en la consola la conexión satisfactoria. Por último, se exporta el método connects bajo proceso module. En el archivo aprendiz.js de la carpeta controllers definimos la constante connects y con el método require nos traemos los procesos del archivo connects.js. Seguido realizamos un par de procesos que harán interacción con la base de datos. El primer proceso export.guardar hace la petición de consulta y respuesta. Las constantes nombre, género y foto toman el método rec de consulta utilizando la propiedad body que representa la etiqueta tBody de la vista listar.ejs y el nombre de las columnas de la tabla aprendiz por medio del método forEach con atributo a. Por debajo de los valores se añaden dos botones donde cada uno se manejan las rutas para editar el aprendiz y borrar el aprendiz, tomando como valor de referencia el ID del aprendiz. Entonces realiza la conexión con la base de datos y realiza el método de insertar en la tabla aprendiz valores anónimos y en la cual la carga de dichos datos se redirecciona a la vista listar.
La vista de insertar.ejs tiene el formulario bajo método post para revisar la información a través de la acción de la ruta aprendiz guardar, y la vista de editar.ejs dentro del body de la página posee una condicional bajo lenguaje JS, donde se toma la constante aprendiz y se utilizan para mostrar al aprendiz seleccionado. Desde el título, el input de tipo hidden, donde se toma el ID, y para los inputs, donde toma los valores de cada valor. Seguido en el archivo aprendiz, el segundo proceso se encarga de realizar la actualización bajo los mismos parámetros, pero con la novedad de realizar la consulta con la base de datos para actualizar la información del aprendiz, teniendo en cuenta la ID del aprendiz seleccionado. Ya que las IDs las definimos como un autoincremento, es decir, que a medida se agregan nuevos valores, se asignan automáticamente las ID. El proceso actualizar va redireccionada también en la vista listar, mostrando nueva información. Regresando al archivo routes.js, realizamos instancias de express de router para controlar las rutas y la configuración de conexión a la base de datos. El proceso router.get permite realizar la renderización de las vistas. El primer proceso permite consultar la tabla aprendiz de la base de datos, para que la lista se muestre en la vista correspondiente bajo el proceso res.render. El siguiente proceso permite realizar la inserción de valores a la tabla aprendiz desde la vista correspondiente. El siguiente permite la división o actualización del aprendiz, según su código ID. Este proceso toma desde la variable aprendiz resultado en la posición número 0. Por último, encontramos el proceso de borrar del aprendiz al listado, usando los mismos parámetros de consulta por ID y query, usando la redirección de listar. Es importante recalcar los últimos procesos que este archivo requiere para su ejecución, entre ellos la definición de la constante aprendiz, a que se instancia de la carpeta controladores, seguido de los procesos router.post, donde usamos las redirecciones de guardar y actualizar, manejando los parámetros del controlador aprendiz. Para el uso de las rutas usamos el proceso module.exportRouter. A continuación se realizará la consulta API y el manejo del software Postman. Tenemos en nuestro archivo el router.get para API ya definido. Ese proceso muestra la vista API independiente, tomando los parámetros de consulta por ID del aprendiz y listándolas bajo formato JSON, ya sea en un navegador como también en Postman usando el método get. Al realizar el primer proceso de consulta de la API por el método get, nos regresa en formato JSON estructurado la información de nuestros datos. Cuando se realiza la consulta actualizar por método post, nos trae cambios en los datos según sus valores en sus columnas.